Estimada profesora y estimados compañeros, reciban un saludo cordial. Quien les habla es el alumno Alex Fran Castañeda Mesa, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Enfermería del primer ciclo. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre la respiración celular. La respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas en las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por un proceso de oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Este proceso nos proporciona energía aprovechable para las células, principalmente en formas de ATP. Bien, ¿qué entendemos por respiración celular? Esta es la liberación controlada de energía en forma de ATP a partir de compuestos orgánicos en las células. La degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno o alguna otra sustancia inorgánica. Ese resultado de la respiración celular es el dióxido de carbono, agua y adenosintrifosfato. El dióxido de carbono se elimina de la célula y el ATP en forma de moléculas que utiliza como energía química para su funcionamiento. Bien, como características, la respiración celular se produce en las mitocondrias como componentes del metabolismo. Es un proceso catabólico en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustibles es liberada de manera controlada. Realiza reacciones exotérmicas y realiza procesos anabólicos, utiliza la glucosa, hidratos de carbono, ácidos grasos u otros. Bien, etapas. Tenemos tres etapas de la respiración celular: la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa. En la glucólisis, es la primera etapa, se produce el citoplasma en la mayoría de las células. Surge una conversión de moléculas de glucosa, dando lugar a 6 moléculas de carbono. Estas dan lugar a 2 piruvatos. Estos piruvatos dan a 3 moléculas de carbono cada una. Se consumen 2 moléculas de ATP y se producen 4 ATPs. Además, se generan 2 moléculas transportadoras de hidrógeno, la nicotinamida, adenina y el dinucleótido, conocido como el NAD, que serán usadas en la última etapa, el proceso de glucólisis, que este proceso utiliza varias enzimas para al final dar un ácido pirúvico. Ciclo del ácido cítrico. Es la segunda etapa, se da en las mitocondrias por una célula eucariota. Se produce el dióxido de carbono, la cual se elimina y da lugar al ciclo de Krebs. Se condensa el acetilcoenzima A y el oxalocetato. Por la enzima citrato-citanasa se forma el citrato y el citrato se deshidrata formando el cis-aconitato por la enzima aconitasa. Y pasa por la misma enzima aconitasa el cis-aconitato, con H2O se hidrata. Y al deshidratarse me forma el isocitrato y una oxidación forma el oxalosucinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? El isotrato deshidrogenasa, dando como resultado 3 ATP en esta reacción. El oxalosucinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima, y esta se convierte en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato pasa succinil coenzima A por una descarboxilación oxidativa. Enzima que este proceso tiene cabida, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se produce 3 ATPs, mientras el succinil coenzima A forma el succinato porque se fosforila a nivel del sustrato. Finalmente, el malato vuelve a oxalacetato, liberando 3 ATPs. Luego sigue el proceso como inició al principio y llega el acetil coenzima A de nuevo y se repite el ciclo fosforilación oxidativa. Esta es la etapa final. Aquí participa el oxígeno. Los transportadores de electrones NAD y el FAD2, las proteínas, las membranas y las mitocondrias. Los electrones pasan a moléculas de oxígeno combinadas con hidrógeno y estas producen agua. Concomitantemente añade grupos de fosfatos al ADP y al ATP, adenosindifosfato y adenosintrifosfato. Tipos de respiración celular: respiración anaeróbica y respiración aeróbica.
En la respiración anaeróbica no utiliza oxígeno. Se da oxidación parcial de la glucosa. Es un proceso de organismos menos evolucionados, bacterias y levaduras. Es un proceso sencillo. Produce 2 ATPs. Respiración aeróbica. Utiliza oxígeno. Se da la oxidación total de la glucosa. Se da en organismos más evolucionados, vegetales y animales. Es un proceso más complejo, la cual produce 36 ATPs. Como resumen en este gráfico se puede sintetizar que el proceso de glucólisis es anaeróbica, mientras que la glucosa para convertirse en ácido pirúvico necesita de 2 ATPs. El ácido pirúvico sí necesita de oxígeno, que pasa por la vía del ciclo de Krebs. Finalmente, la fosforilación oxidativa necesita 36 ATPs, que dan origen a la respiración aeróbica. El ácido pirúvico sin oxígeno se da a través de la vía del ácido láctico y del etanol. En el ácido láctico están los animales y en el etanol las levaduras, dando como resultado la fermentación anaeróbica o respiración anaeróbica. Muchas gracias.